Hola familia, ¿cómo están? Dios les bendiga. Bienvenidos al Secreto de la Vida, bienvenidos a la página de Forest City. Aquí estamos con los compañeros listos para en los próximos minutos hacer lo que creemos que hay que hacer, y es levantar a Jesús. Encontrar en las Sagradas Escrituras cómo resaltar la personalidad de Cristo para que cada uno de nosotros cada día esté más enamorado de Jesús, y enamorado de Jesús querramos servirle. En la Biblia encontramos muchas cosas muy lindas para seguir aprendiendo. Buenos días, Denar Almonte, ¿cómo le va? Bien, Daniel Ponce, aquí estamos, contentos de estar nuevamente aquí en tu programa. Gracias por Secreto acompañarme. de la Vida. Jessica Donoso, ¿cómo le va? Bien, buen día, pastor. ¿Excelente todo? Sí, todo bien. ¿Cómo están los chicos en Chile? Sobreviviendo. Sobreviviendo Sí, los y padres. aprendiendo. Los dos tienen los hijos en Chile, ¿cierto? Sí, yo también tengo los hijos en Chile. ¡Wow! Así que los dos están de honeymoon, de Ajá, luna de miel. así es. De luna de miel. ¿Se extrañan los chicos, Denar? Sí, se extrañan. En la casa está muy en silencio, Sí. todo tranquilo, pero se extrañan los chicos. Hay ahorro en comida, Sí. porque los adolescentes comen mucho. Sí, ahora las cosas del refrigerador quedan ahí y quedan ahí y nadie se las come. Quedan ahí. Me imagino que la familia que los tiene en Chile pronto te los va a mandar Sí, de vuelta. porque- Dicen, llévate los Que Pac-Man estos. se comentó, pero no, bien, están bien, lo están pasando súper bien ahí con la familia en Chile. Y Jessy, ¿los chicos tuyos cómo están allá? Están bien, aprendiendo. Sí, yo creo que ahora se dan cuenta, esto lo hacía papá, esto lo hacía la mamá. Y sí, Se está valora. bien eso, sí, está bien. Se valora. Oye, salúdalos. Ay, mis hijitos, tan grandes ya, pero para uno siempre son Es así. niños y siempre los llevamos en el corazón. Todos los días hablamos con ellos, ¿sí? Terminamos el día viendo el resumen de lo que pasó en el día. Y eso es bueno, saber lo que pasa por la cabeza de nuestra familia, ¿no? Sin duda, sin duda. Bueno, gente, segunda parte de nuestro tema, este personaje Judas. En el primer programa hablamos de estas características, buscamos 4 características que lo marcan a Judas en su vida. Una persona traicionera, una persona avara, una persona desleal, una persona con falta de arrepentimiento. Y pues a diferencia de lo que se hace hoy en día, que es utilizar las redes sociales para denigrar a una persona, porque eso se hace, y pues me vino a la mente y tengo que decirlo. Judas ya se murió hace mucho tiempo, no tiene familia, no tiene hijos, no tiene nietos, y entonces podemos hablar sin afectar a la familia, cosa que no hacen y que yo les recomiendo que no hagan nunca usted, porque no es cristiano. Si utilizamos las redes sociales para hablar mal de alguien o para resaltar lo que nosotros entendemos que son sus errores y lo defenestramos, no solamente perjudicamos la persona, perjudicamos su familia. Y eso no es cristiano. Y usted del otro lado puede decir, pastor, pero las cosas hay que decirlas. Bueno, muchas cosas hay que decirlas, pero se pueden decir personalmente, buscar un contacto con la persona. Pero esa persona de la cual se habla tiene una esposa que sufre, tiene hijos, que al leer muchas veces los comentarios que se hacen, se afectan y dicen, ¿y esto es cristianismo? ¿Esto es cristianismo? Así que cuando hablamos de Judas, es porque Judas ya se murió, y las características negativas de Judas las podemos hablar ahora, y no tiene familia Judas. Le repito esto, querido, en el nombre del Señor. No utilice nunca, si usted se dice cristiano, no utilice nunca las redes sociales para lastimar a una persona que piensa distinto a usted. No lo haga. No lo haga, porque eso no es de Dios. Cuando lo hacemos, se lo subrayo clarito. Cuando lo hacemos, y toda la gente que lo hace, son personas utilizadas por el mismísimo demonio. Así es. Y miren, cuando yo recibo cosas como esas, automáticamente las bloqueo, no las veo, no les doy un view, porque ese mensaje es del diablo para mí. Tómelo o déjelo. Judas era traicionero, lo vimos en el programa pasado. Fea cosa.
No solamente traicionar a una persona, traicionar una creencia, traicionar amistades. Lo estudiamos, lo vimos la semana pasada. Judas tenía una característica horrible, que es ser avaro. Avaro, espantoso eso. Y hoy hablamos de otras características que Judas tenía. Judas fue desleal. ¿Qué te hace pensar, Jessica, cuando hablamos de una persona que es... te cambio la pregunta. ¿Qué entiendes tú por algo o alguien leal? Una persona fiel, una persona que está comprometida conmigo y establecemos lazos, tenemos cercanía y a veces nos contamos cosas. Una persona leal me conoce. Yo por lo menos así lo veo. Yo soy leal porque hemos establecido cierto relacionamiento, entonces así lo veo, ¿no? Aunque uno debería vivir en lealtad con todo el mundo. Lo que usted acaba de decir, pastor, es tan práctico, sobre todo con este tema de Judas, porque mientras usted hablaba, yo pensaba, ¿Judas acaso no estaba cerca de Jesús? Para contarle lo que pasaba y todo. Alguien puede decir, no, pero yo tengo que decir las cosas por las redes sociales para que mucha gente se entere de que esta persona supuestamente está actuando mal. Pero esa persona que tiene redes sociales tiene una mensajería instantánea allí en las redes sociales. O sea, uno está a un segundo de escribirle personalmente y decirle, mira, algo pasa aquí, conversemos, no te conozco, sí te conozco. Entonces, yo veo acá a Judas, que tenía todas las posibilidades de hablar con Jesús y no lo hizo. Y sí tenía que hacerlo porque eran amigos. Había allí un compromiso muy estrecho de relacionamiento. ¿Y qué lo llevó a eso? No lo sé. No lo sé, pero él eligió ser desleal, simplemente. Feo, ¿no? Denar, qué feo ser desleal. Y qué lindo ser leal. ¿Has tenido un amigo? ¿Tienes un amigo, alguien? ¿Qué tú consideras en tu relación con las personas a alguien leal? Es difícil encontrar gente leal ahora, en estos días. No sé si siempre ha sido así a través de la historia, pero uno como de que se encuentra como cada vez difícil gente leal que no, viste, que tú puedas conversar con ellos y puedes ser tú, o sea, tranquilamente, no estar frenándote, esto puedo decir, esto no puedo decir, entonces yo creo que es difícil encontrar personas que son leales. Para mí alguien leal es alguien con el que tú puedes ser tú, en el sentido de no ser falso, sino que decir lo que piensas, conversar tranquilamente, decirle lo que está en tu corazón. A veces si estás triste, decirle, mira, estoy triste, y saber que esa persona no va a utilizar eso para hacerte daño en algún momento. Para mí eso es una persona leal, que yo pueda confiar de que lo que yo le diga o lo que conversemos, lo que hablemos, sea algo que quede entre los dos, y no que se vaya a usar después para hacer daño. Para mí eso es alguien leal y difícil de encontrar. Y es difícil de encontrar muchas veces. En el caso de Judas, cuando veía esta característica, yo decía, Judas, al fin y al cabo, antes de ser parte de los discípulos, lo conocían en su casa, su mamá y su papá. Bueno, capaz que si Jesús le preguntaba a la mamá y al papá, le hubieran recomendado que no lo usara como uno de los 12 discípulos. Bueno, pero el punto es que no lo conocía nadie. Jesús le permite ser parte del grupo y comienza una vivencia de más de 3 años junto con un grupo. Tiene que haber establecido lazos de amistad con Pedro, con Juan, con los discípulos, y por supuesto tiene que haber establecido lazos de amistad con Jesús durante más de 3 años, y una amistad estrecha, porque era gente que estaba todo el día juntos, desayunaban juntos, almorzaban juntos, cenaban juntos, caminaban juntos, alegrías juntos, tristezas juntos, milagros juntos, persecuciones juntos. O sea,
asumimos que ese tipo de convivencia debería haber hecho un grupo firme, un grupo homogéneo, un grupo de gente que se quería y que se cuidaban unos con otros. Yo lo veo así. Ahora, y sumo esto, que sabiendo, y ustedes son padres y yo también, cuando tú tienes un hijo que tú sabes que tiene unas características negativas, que tiene unos problemas especiales, nosotros, a veces equivocándonos, le damos más tiempo a ese chico. O le damos una dosis extra de atención, producto de que sabemos de que ese muchacho o esa muchachita tienen más dificultades que otros. Yo creo personalmente, y puedo estar equivocado, de que Jesús veía eso y algún trato especial, único hizo con Judas. Sin embargo, Judas no fue leal con Jesús. Y eso realmente es muy feo, ¿no? Y pensaba, Jessica, en esto. En tu vida, ¿cuántos amigos has tenido? Uf. Y amigas. Muchas, pero al final uno se queda así con... Se va reduciendo sí, la cantidad. Porque precisamente eso sucede. Uno se decepciona de las personas, como también las personas pueden decepcionarse de uno en algún momento. Claro. ¿Sí? Pero uno se decepciona y las cosas cambian. Es que lo que pasa es que pensaba en Jesús y decía, ¿cómo Jesús se sentaba con Judas, sabiendo todas sus intenciones? Hoy en día yo creo que tenemos que aprender a sentarnos con Judas también. De alguna manera, ¿no? Interesante lo que tú dices, o sea, Jesús se sentaba con Judas sabiendo que Judas lo iba a traicionar, o sea, pero él le seguía dando oportunidades. Sí. Yo creo que en la vida todos nosotros somos Judas potenciales. Porque uno dice, no, esto yo nunca lo haría, pero cuando nos alejamos de Jesús empezamos a hacer cosas que nunca pensamos que haríamos. Lo mismo pasó con Pedro. Y en nuestra vida dice, no, yo nunca haría esto, no, yo nunca sería desleal, o no, nunca haría esto. Pero podemos ser desleales con nuestra esposa y nosotros decimos, no, nunca sería esto, pero nos alejamos de Jesús y llegamos ahí y uno dice, no sé cómo llegué acá. Pero llegaste ahí. O podríamos ser desleal con nuestro amigo o cualquier cosa. Y yo creo que todos somos Judas, o sea, tenemos un Judas ahí, que si lo dejamos libre, llegamos a hacer cosas que nunca nos imaginaríamos. Y eso le pasó a Judas. Él seguramente tenía una lucha, o sea, porque, o sea, él estaba con Jesús y escuchaba el mensaje, y él creía en Jesús, por algo lo seguía, pero permitió que sus pensamientos, que sus ideas, que sus planes estuvieran por sobre lo que Jesús quería para él. Y ahí entonces, cuando él toma esa decisión, ya él se va, y cuando se da cuenta también, o sea, él tuvo cargo de conciencia, pero no llegó al punto de arrepentirse, y que fue lo que hizo Pedro. Pero esa parte, o sea, todos nosotros tenemos que estar agarrados de Jesús, porque si no nos convertimos en Judas en algún momento de la vida. Estaba pensando mientras ustedes dos hablaban, ¿en qué contexto ocurre la deslealtad de Judas? ¿En qué contexto ocurre? En el contexto de los discípulos, podríamos decir en el contexto de la primera iglesia que Jesús tuvo. Y eso significa que hoy en día tendríamos que mirarnos nosotros y decir, bueno, ocurre dentro de la iglesia cristiana esta deslealtad, no solamente entre las personas, sino deslealtad a Jesús, porque la última deslealtad de Judas implica la vida de Jesús aquí en la tierra. Y yo miro esto y digo, oye, el hecho de ser desleales al mensaje de Jesús
implica también deslealtad con la gente que nos rodea. ¿Será por eso que la iglesia cristiana en el mundo tiene tantos problemas? ¿Por eso somos tantas denominaciones religiosas? Ángelo nos daba un número el sábado pasado de cuántas iglesias cristianas hay en el mundo y cuántas se van armando nuevas, y todo el mundo es como los partidos políticos, ¿no? En Argentina crearon uno nuevo ahora que lo tuvieron que cambiar el nombre porque el viejo ya no servía, ¿viste? Y son los mismos que los que están adentro. Pero las cosas vuelven a hacerse así producto de que se forma una iglesia aquí, con todo el mundo contento y feliz, y bueno, aquí en este barrio vamos a levantar a Cristo, en este barrio todos vamos a ser buenos, vamos a ser amigos, y con el tiempo entonces un grupo de gente piensa de una manera, otro piensa de otro, comienzan las guerras intestinas, y tú dices, y a 7, 8 cuadras se van unos y te alquilan otro lugar y te siembran otra iglesia por el otro lado, y uno dice, ¿y dónde está la lealtad? ¿Dónde está la lealtad a Cristo de poder resolver nuestros problemas de la mejor manera posible en el nombre del Señor? Entonces la lealtad tiene una prima, yo diría, que es como la murmuración. Oh, sí, me gustó eso. Claro, porque cuando se murmura de una persona, porque él no fue desleal en vista y paciencia de Jesús, después lo fue, pero antes hizo todo un trato y todo. Lo mismo, nosotros, o sea, cuando hay una murmuración, ¿es de quién? De una persona. Nosotros no murmuramos de un animalito, ¿cierto? O de una circunstancia sin decir nombre. Generalmente es de una persona. Entonces creo que cuando existe eso, tenemos que huir. Como dijo alguien por ahí, como si fuera sarna. Huir de aquello y frenar y darnos cuenta. Por eso que es tan importante pedirle al Señor cada día que estemos sujetos a su espíritu, porque de lo contrario nosotros vamos a prestar oído, vamos a hablar, y puede que nos arrepintamos, pero puede que también no arreglemos nada. Y si nos damos cuenta, la idea es arreglar la situación en el momento, aun cuando signifique que nos dé un poco de vergüenza. Es mejor eso. O perdamos algo. Es mejor. Es mejor eso. Encontré esto sobre la deslealtad. Dice, la deslealtad puede manifestarse de diferentes maneras, como revelar secretos, eso es deslealtad, traicionar la confianza de alguien, actuar en contra de los intereses o valores de una persona o grupo, conspirar en su contra, abandonar compromiso o responsabilidades sin justificación. Mire, ser desleal es revelar secretos. Lo que tú dijiste recién, la prima, ¿cómo era? Murmuración. Murmuración, el chisme, ¿no? Otro, traicionar la confianza de alguien, actuar en contra de los intereses o valores de una persona o grupo, conspirar en su contra. O sea, deslealtad es conspirar en contra del grupo de gente que está a tu lado. En este caso, para Judas, él conspiró contra los intereses de la iglesia naciente. Wow, está feo, ¿sabes? Querido, voy a pasar ahora a la última, pero quiero cerrar esta partecita animándole y animándome que usted y yo busquemos el poder del Espíritu de Dios, busquemos el poder de Jesús sobre nuestras vidas y que no caigamos en esto. En algún momento, dentro de tu congregación, en tu vida, en tu trabajo, vas a ser tentado a actuar en forma desleal. Pídele al Señor, pidámosle al Señor, que cuando eso ocurre, tengamos la valentía de ir delante de la persona, delante de aquellos que están implicados directamente y dirimir nuestras situaciones con ellos y no caer en esta cosa tan horrible de traicionar la confianza, de actuar contra los intereses o valores de una persona, de conspirar, abandonar compromisos, porque eso no es la voluntad de Dios. La última característica de Judas tiene que ver con esa oportunidad grande que tuvo de ¿qué? De resolver. Oiga, la gran pregunta de la historia sería, después que lo entregó, después que hizo lo que tenía que hacer, si Judas, en lugar de ir delante de los magistrados a devolver el dinero, hubiera ido delante de Dios a pedir perdón por sus errores, ¿qué hubiera pasado con Judas? ¿Qué tú crees, Jessica?
Piensa, Denar, si hubiese pedido perdón delante de Dios, se hubiese arrepentido, hubiese llorado delante del Señor, ¿qué hubiese pasado con Judas? La historia cambia. ¿La historia cambia? Completamente. ¿Cuándo cambia la historia de una persona? Cuando siente el deseo de acudir a Cristo. ¿Está bueno eso? Escuchate, Denar, dice, ¿cuándo cambia la historia de una persona? Cuando estudia la Biblia, cuando aprende a cantar himnos, cuando se hace vegetariano, cuando llega a ser parte de la iglesia. ¿Cuándo cambia la historia, la vida de una persona? ¿Cuándo cambia? Cuando te encuentras con Cristo, o sea, Cuando decides, ¿no? cuando decides ir y te encuentras con Él. Sí. O sea, cuando decides ir ya te vas a encontrar con Él, o sea, pero como tú decías, o sea, tenemos que decidir primero nosotros ir a encontrarnos con Él. Es el primer paso. Jesús ya está ahí, pero uno tiene que decidir ir ahí y dar ese paso de reconocer el error y esperar que Dios te dé misericordia y gracia, y eso está ahí, o sea, tú la recibes, pero hay que decidir querer recibirla y acercarte a Jesús. Si hiciéramos una encuesta entre millones de personas y dijéramos, bueno, ¿cuántos de ustedes creen que si Judas se hubiera arrepentido de corazón, el Señor lo hubiera perdonado? Yo estoy seguro que el 100% diría, cristianos por supuesto, diría sí, lo hubiera perdonado. Entonces, quizás no es esa la pregunta sea, ¿por qué? ¿Por qué no se arrepintió de corazón? ¿Por qué? Subamos la pregunta. ¿Por qué nos cuesta arrepentirnos de corazón? Yo siempre voy más atrás, pastor. A ver. Siempre trato de ver la persona desde sus inicios. No, es una incógnita, no sale en la Biblia, pero yo no sé cómo habrán. Siempre digo la familia de él, sus padres. Esto tiene mucho que ver porque la lealtad es uno de los valores más grandes que hay dentro de la moral del ser humano. Entonces, ¿dónde se aprenden los valores? Los valores se aprenden en casa. Entonces, cuando los padres son asertivos con los hijos, no hablan de los hijos con otras personas, sino que van al hijo y le dicen, mira, hijito, esto no está bien, directamente. O cuando los padres, ¿cierto?, acercan a sus hijos y los reprenden delante de más personas, eso no está bien. Entonces, ¿cómo ha sido nuestra crianza? ¿Cómo nos han inculcado el valor de la lealtad también así? También de esa manera. Yo amo a mi hijo, como lo quiero tanto, lo voy a tomar, lo voy a llevar a la pieza, voy a conversar con él en secreto, le voy a decir las cosas. El niño aprendió. Entonces, ¿cómo fue el aprendizaje de Judas? Y no quiero justificar con esto el tema, porque después Judas crece y toma sus decisiones, si seguir siendo así o no. Pero sí, yo creo que tiene mucho que ver la crianza de una persona. La crianza de una persona. Otros no, otros a lo mejor fueron criados exactamente igual, pero decidieron no ser de esa manera. Entonces, por eso pienso y digo, no sé cuál habrá sido la experiencia de vida desde su niñez, su juventud de Judas para ser de esa forma, ¿no? La crianza de los discípulos, nosotros tratamos de decir, bueno, fueron pescadores y a lo mejor fue muy parecida en todos, pero él decidió hacer lo que hizo, él decidió no arrepentirse, y es triste pensarlo, porque tuvo toda la oportunidad, o sea, era Jesús. ¿Por qué no se arrepiente? ¿Qué tú crees, Dena? ¿Por qué nosotros los seres humanos nos cuesta tanto arrepentirnos de nuestros errores, confesarnos, recibir perdón y levantarnos? Difícil meterse en la cabeza, o sea, qué estaba pasando en la cabeza por Judas. Pero yo creo que Judas tenía toda una historia hecha en su cabeza. De lo que iba a pasar, él se había hecho toda una historia con Jesús, los discípulos, con él, como dice Jessica, tal vez había muchas cosas en su niñez que él tenía, o sea, y que arrastró y entonces cuando él se dio cuenta de que eso no iba a suceder, que todas esas cosas que tenía en su cabeza no iban a suceder, yo creo que él tuvo que tomar una decisión ahí. Y en ese momento o sea, él toma la decisión
porque él tenía remordimiento. O sea, se sentía mal. Se fueron los sacerdotes, dice, he entregado sangre inocente. O sea, él se dio cuenta de lo que había hecho, sabía quién era Jesús, veía quién era Jesús, pero tenía todo un cuento en su cabeza, porque también había visto los milagros, había visto todo lo que Jesús podía hacer, que Jesús tenía poder. Yo creo que él estaba seguro que Jesús se iba a defender o que iba, no sé, a librarse como se libró las otras veces cuando lo querían apedrear, que se iba. Entonces, bueno, de esta se va a librar también, pero ganamos todo, gano yo. O sea, el de haber tenido toda una cuestión en su cabeza que estoy suponiendo ahora nomás, que no. Pero ahí hay algo que todos tenemos, por eso digo, todos tenemos un Judas dentro que es orgullo. Y yo creo que el orgullo fue lo que impidió que Judas diera el paso de arrepentirse. Porque todos nosotros hemos tenido, o sea, y tenemos el orgullo, que muchas veces nos equivocamos. Tenemos toda una historia en nuestra cabeza y nos preparamos para allá, pero falla todo. Pero por orgullo no queremos dar el brazo a torcer de nuestro error. Y yo creo que eso es lo que le pasó a Judas. O sea, el orgullo de él y no permitió que él se humillara, aunque se sentía mal, aunque tenía remordimiento, aunque y al final eso se lo terminó consumiendo y terminó como terminó. Terminando, yo voy a sumarles algo que es mi percepción con respecto a por qué Judas actuó en su vida como un hombre traicionero, como un hombre avaro, como un hombre desleal, y por qué Judas no pudo arrepentirse de corazón. Y para mí tiene que ver con algo que puede llegar a pasarnos a cada uno de nosotros. Judas estuvo 3 años y medio con Jesús y no conoció a Jesús. No conoció. Y no experimentó el poder de Dios. No experimentó en él el poder de Jesús. Judas desconfiaba de Jesús. Por eso Judas no se arrepiente. Y yo creo que muchos de nosotros puede llegar a pasarnos exactamente lo mismo. Uno estudia, uno lee, uno practica una religión, pero cuando haces una gigantesca metida de pata, o cuando ves a alguien que hace una gigantesca metida de pata, el arrepentimiento se hace esperar, y no es un arrepentimiento genuino producto de que como no lo conozco a Jesús, conozco enseñanzas, conozco requerimientos, pero no he experimentado el amor de Jesús en mi vida y en mi corazón, entonces eso me impide tener la confianza de saber. Y allí viene lo que tú dijiste hace un momentito, Jesse, ¿no? Y es el hecho de que si hay una enseñanza que nosotros los padres debemos darle a los hijos, pero que no se puede dar si no la aprendimos, ¿ves? Sí. Es el hecho de amar a Jesús y de tener la confianza de que el Señor nos ama en todas circunstancias de nuestra vida. Y si eso no está en el corazón, nunca habrá un arrepentimiento genuino. Nunca lo habrá. Antes que termine, yo sé que quiero cerrar con esta idea de lo que tú dijiste recién, de que él estuvo con Jesús pero no conoció a Jesús. ¿Y cómo sabemos nosotros que no conoció a Jesús? Por lo siguiente: todo lo que hacía Jesús era para bendecir a otras personas. Todo, absolutamente todo. Él no hizo nada para sacar beneficio propio. Nada en esos 3 años. Todo lo que él hacía era para bendecir a otras, para sanar a otras, para ayudar a otras personas. Judas, todo lo que él quería hacer era para beneficiarse él y no otras personas. Muy buen punto. Entonces, por eso sabemos que él no conoció a Jesús. Punto. Entonces, por eso hasta el final, todo era para beneficiarse él, cómo él podía sacar beneficio él, y nunca pensó en las demás personas. Y cuando nosotros estamos caminando con Jesús y conocemos a Jesús, sabemos que todo lo que hacemos, absolutamente todo, es para beneficiar a otras personas y bendecir a otras personas. Tremendo punto. Tremendo punto. Esperemos que con esta serie de Judas, de 2 temas, hayamos aprendido un poquito, familia. Siempre decimos lo siguiente: la página de Forest City es para levantar a Jesús. Eso es lo que nosotros nos hemos planteado y en el nombre del Señor intentamos hacerlo con muchos errores, con muchos defectos, pero la página de Forest City es para levantar a Jesús y no para denigrar personas. Gracias por acompañarnos. Oramos, nos despedimos. Querido Dios, gracias por Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador.
Gracias, Padre, por las enseñanzas de las Sagradas Escrituras, y gracias, Padre, porque el Espíritu Santo está disponible para nuestros corazones si los pedimos, para que podamos experimentar el poder de Jesús y el poder de su amor. Bendice a quienes nos escuchan, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.